Los libros de historia nos hablan de grandes batallas, heroísmo y conquistas, pero ¿sabes cuál era el verdadero secreto del poder de los imperios antiguos? El dinero, porque puedes tener el ejército más poderoso del mundo, pero si no puedes pagarles, ese ejército muy rápidamente se convierte en el ejército de alguien más. Hoy vamos a desvelar cómo los grandes imperios de la historia financiaban a sus soldados. Desde el Nilo hasta el Tíber, comencemos en el antiguo Egipto. El Imperio Nuevo, allá por el 1550 a.C., fue uno de los primeros en usar soldados profesionales a gran escala, muchos de ellos mercenarios. Los faraones se dieron cuenta de que para construir un imperio militar no podían depender solo de su propia gente. Entonces, ¿cómo les pagaban? Durante el reinado del faraón Psamético, los mercenarios griegos recibían brazaletes de oro e incluso ciudades enteras. El botín de guerra y el saqueo eran una parte fundamental de la paga. Además, a los guerreros se les otorgaban concesiones de tierras, dándoles asentamientos permanentes a cambio de su lealtad. Ramsés II, por ejemplo, después de derrotar a los piratas del mar Shurda, los incorporó a sus propias unidades de guardia de élite. Lo más curioso es que los mercenarios griegos lucharon por Egipto contra los persas. Y más tarde, lucharon por los persas contra Egipto. El dinero hablaba más fuerte que la lealtad. Ahora, viajemos a Roma, donde perfeccionaron el sistema de pago militar. El Imperio Romano revolucionó la forma en que se pagaba a los soldados. En tiempos de Augusto, se creó un tesoro militar especial llamado Erario Militare. A través de este sistema, todo el ejército imperial, tanto los legionarios como las tropas auxiliares, recibía un salario fijo y bonificaciones al licenciarse. Un legionario ganaba unos 225 denarios al año, mientras que las fuerzas auxiliares recibían aproximadamente un tercio de eso. Su paga se dividía en el stipendium, que era el salario regular, y la donativa, que eran bonificaciones en efectivo y parte del botín. El cobro de impuestos se justificaba precisamente para mantener al ejército. De hecho, a veces los contribuyentes recibían reembolsos si el ejército capturaba un botín excesivo. El costo del ejército romano, como porcentaje del PIB, se mantuvo sorprendentemente estable durante siglos, muy similar a los presupuestos militares modernos. Y un dato curioso, cuando la inflación devaluó la moneda, el gobierno empezó a exigir impuestos en especie, como trigo y otros bienes, que se entregaban directamente a los soldados. A continuación, el imperio persa y sus montañas de plata. Según el historiador Heródoto, el imperio aqueménida recaudaba la increíble cantidad de 14.560 talentos en impuestos anuales. Para que te hagas una idea, eso es una fortuna. Los persas organizaron la recolección de plata de manera muy eficiente a escala regional. Tenían tesorerías centrales en ciudades como Persépolis y Susa, que eran básicamente enormes depósitos de riqueza. La armada persa, por ejemplo, no se construía directamente, sino que era administrada por aliados del trono. Chipre proporcionaba 150 barcos, Cilicia 100, Panfilia otros 100. El fin de este sistema llegó con Alejandro Magno cuando capturó los tesoros persas entre el 331 y el 330 a.C., provocó una de las mayores liberaciones de metales preciosos de la antigüedad. Esa riqueza cambió el curso de la historia de la noche a la mañana. Ahora, avancemos hacia el Imperio Bizantino y su sistema de 1000 años. El ejército bizantino fue la continuación directa del ejército romano oriental y uno de los más efectivos de su tiempo. Crearon el ingenioso sistema temata. En lugar de un salario directo, a los soldados provinciales se les otorgaban parcelas de tierra agrícola, generalmente hereditarias, a cambio de su servicio militar a caballo. Un soldado típico de un tima probablemente recibía 1 o 1,5 moneda de oro, llamada nomismata, al mes, pero los ejércitos provinciales solo cobraban una vez cada 4 años, lo que nos muestra la presión fiscal que existía. Aparte de ellos estaban los tagmata, las unidades de élite. Estos eran soldados profesionales contratados, equipados y pagados directamente por el Estado, bajo el mando del propio emperador y estacionados en la capital, Constantinopla. Después de un periodo de inestabilidad, el emperador Alejo I reformó la moneda, introduciendo el hyperoperon de oro de alta pureza. Gracias a esta genialidad económica y un sistema de impuestos organizado, Bizancio pudo sostener su ejército durante más de 1000 años. Finalmente,
Finalmente, hablemos de los mercenarios, aquellos cuya lealtad estaba en venta. En la antigua Grecia ya se contrataban mercenarios, los misteforoi, desde el siglo VI a.C. Los ópletas griegos, con sus pesadas armaduras y lanzas, eran muy valorados por sus habilidades militares. En el año 401 a.C., miles de griegos apoyaron a Ciro el joven contra su hermano, el rey persa Artajerjes II, y lucharon en la famosa batalla de Cunaxa. Los sátrapas persas, los gobernadores regionales, también empleaban a muchos mercenarios griegos, sobre todo en Anatolia. Sin embargo, no todos estaban contentos con esto. El orador Isócrates los criticó duramente, llamándolos enemigos comunes de la humanidad. Pero a pesar de las críticas, los imperios seguían necesitándolos desesperadamente. En conclusión, los imperios antiguos ascendieron y cayeron, pero una verdad permaneció constante para mantener un ejército. No solo necesitaba soldados, sino la capacidad de pagarles regularmente, desde el stipendium de Roma hasta el sistema temata de Bizancio. Desde los mercenarios de Egipto hasta las tesorerías de plata de Persia, el mundo antiguo conocía muy bien el precio del poder. La reflexión final es que los imperios más grandes no fueron necesariamente los que tenían los mejores soldados, sino los que pudieron permitirse pagarles durante más tiempo. El dinero, al final, era el verdadero motor de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más historias como esta. Hasta la próxima.